¿Cómo podemos saber si alguien está vivo después de la muerte clínica? Para hacer este test, Arlie 19 Hudets puso algunos instrumentos en los cuerpos que detectarían cualquier señal de que la persona todavía tiene vida. Coloca el clip en la vena. No es un perro vivo, sino un perro muerto. La cabeza del perro está conectada a una máquina especial diseñada para bombear el corazón y los pulmones. Ahora observa cuidadosamente esta escena. Así como cuando se le pone ácido cítrico en la lengua del perro decapitado, inmediatamente comienza a lamerlo. Pero esta respuesta no estaba completamente presente en ese perro muerto. Cuando se le pone luz en los ojos o se le golpea la mesa con algún objeto, también responde a esos estímulos. Resulta que ese perro no estaba completamente muerto biológicamente, sino que todavía había algo de conciencia en lo que estaba sucediendo. Pero la pregunta principal es ¿cómo es posible esto? Aún después de que el corazón y los pulmones fallan, otros órganos pueden seguir funcionando por un tiempo. ¿Cómo es posible que un cadáver siga vivo después de ver la superficie de la sangre y el oxígeno? ¿Y alguien más ha intentado este experimento en humanos alguna vez? ¿Y si esto realmente sucedió con ellos al final? Bueno, hoy vamos a conocer en detalle sobre estos experimentos científicos para revivir a los muertos. Lamentablemente, casos como estos siguen siendo comunes en nuestra sociedad. Recientemente, una niña fue asesinada durante el día en Bangalore. A veces, en la carretera, alguien es asesinado y los transeúntes simplemente observan, pensando que no les afecta si intervienen o no. Si alguien ayuda a la víctima, espera a la policía o piensa que es mejor no involucrarse. En situaciones así, cuando una persona muere de esta manera, no suele haber nadie que llegue a tiempo para ayudar, para salvar la vida de la víctima y para identificarlo antes o después de la muerte. Bueno, muy pronto. También tendrás respuestas a estas preguntas. Además, en este video aprenderás importantes habilidades de salvamento, que te serán muy útiles en situaciones de emergencia. Así que el miedo a la muerte es el miedo más último para cualquier ser humano. Y curiosamente, después de la muerte, los experimentos realizados en personas que murieron también mostraron miedo, en los que se realizó una autopsia. Hoy en día, para entender los derechos humanos y animales, en ese entonces nadie pensaba en realizar estos experimentos, así que si hablamos de los tiempos de antes, los científicos ni siquiera pensaban en realizar tales experimentos. Todo esto sucedió principalmente entre los años 1914 y 1923. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba en su época más loca. Incluso hoy en Rusia a esa época se le llama la era de la lluvia de la muerte. Durante esos 9-10 años, la situación en la Unión Soviética era tan mala que la gente apenas podía sobrevivir y la vida se había vuelto un infierno. Todo comenzó en 1914, cuando en su frontera occidental, Austria, Hungría y Serbia se convirtieron en el centro de la Primera Guerra Mundial. Por eso, Rusia también se vio envuelta en esa guerra y como resultado, millones de soldados mueren, pero la situación solo empeoraba. Entre 1918 y 1921 ocurre una guerra civil en el país, provocando migraciones masivas, hambrunas y la muerte de alrededor de 10 millones de personas. Y después de todo esto, cuando finalmente termina la guerra y parece que el país va a encontrar la paz, en el año 1921, de repente la situación mejora un poco, pero luego otra vez millones de personas mueren. En resumen, se dice que en esta secuencia de eventos, desde 1914 hasta 1923, aproximadamente 20 millones de rusos murieron uno tras otro. Entonces, ¿cómo puede alguien justificar todas estas muertes y destrucción? En los días previos a la formación del gobierno soviético, él implementó una nueva política económica en toda la nación, lo que hizo que la gente comenzara a mejorar su situación y poco a poco, después de superar el trauma, pudieron seguir adelante con sus vidas día a día. Excepto un grupo, los científicos soviéticos. Después de ver la muerte tan de cerca, los científicos soviéticos comenzaron a obsesionarse con la muerte, literalmente desde principios de los años 20. Solo mira los títulos de los libros, folletos, panfletos o incluso artículos que publicaron. Vida y muerte. ¿Qué es la muerte desde la perspectiva científica moderna? Envejecimiento y muerte, problemas de la muerte e inmortalidad, muerte y resurrección, el enigma de la muerte, etc. Increíblemente, en 1924 el patólogo Ronald Short lo logró. La idea era que en la ciencia debería haber un campo especial que trate sobre la vida y la muerte en la superficie y las profundidades. Y basándose en el nombre del dios griego de la muerte, Thanatos, también le dieron ese nombre a ese campo científico.
La tanatología era un intento desesperado de comprender la muerte. Entonces, hermano, en términos médicos adecuados, ¿qué es exactamente la muerte? La ciencia se basa en fundamentos sólidos. Una vez que estos están claros, se puede construir tecnología sobre ellos. Y en ese entonces había dos científicos así, que estaban decididos a descubrir hasta dónde podía llegar el corazón. Un científico que estaba decidido a descubrir la ciencia. El primer nombre era el científico soviético Sergei Bryukhanenko y el segundo nombre era el científico estadounidense Robert Cornish. Robert Cornish, aún llamado científico loco, intentaba revivir a los muertos. Tomaba el cadáver de un perro, lo balanceaba rápidamente en una silla especial para que la sangre circulara nuevamente. Luego, inyectaba químicos como adrenalina y heparina para estimular el corazón y los pulmones. Luego, movía el cuerpo hacia arriba y hacia abajo para que la sangre circulara por gravedad, intentando que fluyera completamente. Así lo hacía. Su idea era que si el oxígeno y el sodio llegaban al cerebro y luego a la sangre, entonces el cuerpo entero podría empezar a circular la sangre de nuevo, lo que hace que la persona vuelva a la vida. Entonces, la pregunta del millón, ¿esas personas realmente revivieron? Bueno, como te puedes imaginar, ninguno de ellos se levantó de entre los muertos con este método. En el laboratorio de Lekin Cornish solo había cadáveres en la sala. Hablo en serio. Cornish creía que su método fallaba porque los cadáveres habían estado muertos por mucho tiempo. Pero si este mismo experimento se realizaba en personas recién muertas, entonces funcionaba. Así que Cornish volvió a hacer el experimento, pero esta vez en perros recién muertos, a los que llamó Lázaro 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. De ellos, los primeros 3, como era de esperarse, no mostraron mucha mejoría. Pero sorprendentemente, los últimos 2 volvieron a la vida. O sea, confirmaron que no estaban muertos después de todo. Y si hay alguna señal de esto, hablaremos de eso más adelante. Este experimento te parecerá bastante tonto según la comprensión científica moderna, pero ¿Cornish realmente logró descifrar algún código para revivir un cadáver? Para responder estas preguntas debemos ir de los Estados Unidos de América a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los científicos soviéticos también buscaban lo mismo que Cornish. Estaban llevando los experimentos al extremo para revivir a los muertos. El científico soviético Sergei Bryukhanen fue considerado uno de los científicos más destacados de su época. Actualmente muchos museos abiertos aún conservan los cuerpos de los animales que revivieron. El arte oficial de la vida con soporte artificial se considera que no es inspirado por este experimento. En el año 18 de septiembre de 1925, Sergei Bryukhanen realizó un interesante experimento con un café. Cuando organizó una conferencia de profesionales médicos de renombre en Rusia, allí presentó un dispositivo llamado AUTOJECTOR que podía imitar la función de nuestro corazón y pulmones. Había 2 bombas eléctricas conectadas mediante tubos de goma directamente a la cabeza cortada de un animal. Y por otro lado, estas 2 bombas estaban conectadas a un recipiente de oxigenación donde se añadía oxígeno a la sangre. Básicamente, así funcionaba este dispositivo. La idea de Bryukhanenko era que una bomba tomaría sangre del cuerpo, la pasaría por el oxigenador y luego otra bomba la devolvería al cuerpo después de añadirle oxígeno. Entonces, la sangre oxigenada regresaría al cuerpo, permitiendo que una persona muerta reviva, en teoría. Si has visto un experimento donde decapitan a una rana, sabes cómo es. Este fue un demo en vivo de este experimento que Bryukhanenko mostró públicamente, y esto fue una prueba de que Bryukhanenko estaba haciendo el trabajo correctamente, y Cornish estaba muy contento con esto, al menos oficialmente. Él revivió la cabeza de la rana, pero esa cabeza solo sobrevivió por unos minutos y luego murió. Así que Bryukhanenko se dio cuenta de que necesitaría mejorar aún más su técnica y encontrar una prueba más sólida. Y por eso en este video sabrás cuál fue su próximo experimento. Bueno, en esta ocasión, él tomó una caja cerrada, cortó un pequeño agujero en la tapa y la cubrió completamente para que nadie pudiera ver dentro de la caja. Luego, durante 10 minutos, él esperó. Nadie sabía si seguía vivo o no. Y finalmente, después de esperar 10 minutos, él conectó esa caja al generador de corriente y trató de revivirlo.
Y luego mira estas imágenes. Esta es la muñeca en la que se hizo el experimento. Ahora mira, poco a poco está empezando a moverse de nuevo, como si nunca hubiera muerto. Lo que significa, él literalmente trajo a Patient de vuelta de entre los muertos. Ahora, obviamente después de este éxito, finalmente te preguntarás, ¿Bruno Nene alguna vez intentó esto en humanos? Busqué extensamente en los registros académicos, pero no encontré prueba documentada de esto. Pero este experimento dejó claro que si después de la muerte, dentro de 10 minutos, se suministra oxígeno y sangre fresca a un cadáver a través de una ventana, entonces es posible revivirlo. Si el corazón sigue funcionando 10 minutos después de la muerte, ¿por qué no se puede revivir a la persona? Y lo mismo verás en la película, donde los doctores también dicen que solo 10 minutos antes, la inyección administrada a tiempo habría salvado la vida. Además, muchas veces también habrás visto que alguien muere de repente. Y si en el monitor de ecocardiográfico aparece una línea recta, el doctor inmediatamente le da una inyección. Y después de un rato, al darle un shock, intentan revivir a la víctima. Entonces, ¿esos minutos son el límite final? Después de que el corazón se detiene, nadie ha sido revivido con éxito después de la muerte usando ningún método. Entonces, para responder a esa pregunta, primero, debemos comprender que la muerte no es un evento único, sino un proceso que ocurre en varias etapas, en las que el cuerpo pasa por ciertas etapas. Primero, la conciencia de una persona puede apagarse de repente y volverse inconsciente. Pero al mismo tiempo, cada cuerpo pasa por ese proceso de muerte. Cuando una persona muere, después de quedar inconsciente, el cuerpo pasa por diferentes etapas, comenzando con el shock. Si ocurre un accidente, si alguien cae de un lugar alto, muere por una bala o es atropellado por un tren, en todos estos casos ocurre un trauma interno. La coagulación de la sangre puede causar un bloqueo. En caso de ahorcamiento, este bloqueo detiene el flujo sanguíneo. Si se administra oxígeno, la sangre puede circular por el cuerpo a través de las arterias y llegar al estado de shock. En este estado, el cuerpo se apaga. De todas formas, el corazón, los pulmones y el cerebro son 3 órganos vitales que de alguna manera siguen funcionando y sobreviven. En este momento, la frecuencia del pulso y la presión arterial pueden bajar, y las manos, los pies, los órganos vitales, la piel y los músculos pueden sentirse fríos, porque la sangre de ahí se desvía. Ahora esto se llama la etapa crucial. Porque en esta etapa, si logras controlar el sangrado de alguna manera, si logras cubrir el punto de sangrado con una tela gruesa y aplicas presión, puedes retrasar la muerte de la víctima por varias horas y salvarla. Si ves que algún accidente ha causado que la víctima esté sangrando, primero trata de detener la pérdida de sangre en cualquier situación. La herida causada por una bala suele ser muy profunda y el sangrado de la víctima puede estar saliendo de todos lados. En ese caso, la sangre puede estar fluyendo por todos lados. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, en ese caso, la víctima entra en la etapa de shock hipovolémico. Básicamente cuando la hemorragia es demasiada, entonces no queda suficiente sangre en el cuerpo para sobrevivir. Que por la falta de presión arterial, los órganos empiezan a fallar y por eso los órganos dejan de recibir oxígeno. En esta situación, notarás que la víctima primero se ve débil y confundida y luego se desmaya. Su respiración se vuelve muy rápida y luego finalmente se vuelve inconsciente. Ahora, después de esta etapa, si no ayudas a la persona a tiempo, no podrás salvar su vida. Y en este nivel, la mayoría de las muertes por accidentes también ocurren, pero en la realidad, esto sucede con mucha frecuencia. Solo una cosa más que decir, les daré detalles pronto, gracias. En este nivel, solo en insuficiencia hepática o en insuficiencia renal crónica, se puede ver que el cuerpo elimina el exceso de ácido úrico y oxalato a través de la orina. Si esto sucede, el paciente puede tener dolor durante mucho tiempo y puede haber daño en el riñón. Y si esto no sucede, entonces todos los órganos del paciente se verán afectados debido a la acumulación de ácido úrico y oxalato, y en tales casos, el paciente morirá en la tercera etapa, lo que se llama muerte clínica. En esto es básico. Lo que sucede es que después de la pérdida excesiva de sangre, si el pulso, el corazón, se detiene y la respiración también se detiene, entonces no se siente el pulso. Y el monitor también muestra una línea recta así. Y a esta etapa técnicamente se le llama muerte clínica cuando el corazón deja de latir. Ahora, en el experimento de Brokonenko, después de 10 minutos, cuando se le estaba devolviendo la vida a los perros, en realidad estaban siendo traídos de este tipo de muerte. En esta etapa, en la mayoría de los casos, el doctor tiene alrededor de 10 minutos para reiniciar el latido del corazón de la víctima. Pero si eso no sucede, desafortunadamente el paciente muere.
Esto se conoce como muerte biológica o cerebral. En esta etapa, incluso con minutos de reanimación cardiopulmonar, el cerebro no recibe oxígeno. Las células del cerebro y de otros órganos comienzan a morir y perdemos el control sobre nuestro cuerpo y órganos. Y por eso lo verás así. En esta etapa, las pupilas de Victim se fijan en un solo punto y las pupilas se dilatan, lo que indica que ha muerto. Esa es la etapa final de la muerte, después de la cual ya no se puede hacer nada. Según los millones de células en el cerebro, ya no se puede revivir a la persona con ningún procedimiento médico. En ese momento, el vaso sanguíneo roto en el cerebro no se puede reparar con ninguna cirugía. A veces también sucede que después de dar la descarga clínica, el paciente revive por un momento, pero luego vuelve a morir. La falta de oxígeno puede provocar la muerte de células cerebrales, lo que puede llevar al paciente a un coma permanente o, si revive, a un daño cerebral irreversible. Piénsalo. Su corazón apenas funciona, sigue respirando y quizás su cerebro ya no funcione bien. El cerebro está dañado y las células cerebrales están muertas, por lo que ya no siente nada. Él no puede ver nada, no puede oír nada y no puede sentir nada. बिल्कुल जिंदा लाश धड़कते हुए दिल के साथ. Como el caso del paciente de la cama de la tarjeta, la mano de esta chica también se fue completamente insensible por la cama de la tarjeta. Yannick declaró muerto al paciente, pero 45 minutos después revivió. Tras declarar un límite de 10 minutos, fue revivido nuevamente después de 45 minutos. Dr. Sam Parnia, director principal de investigación de reanimación en la Universidad Stony Brook de Nueva York. Según él, Carol no es la única persona así. Varios pacientes, incluso después de estar muertos por un tiempo, han logrado revivir. Básicamente, incluso después de la muerte, hay una técnica que se utiliza para revivir llamada desfibrilación. En este caso, la corriente eléctrica hace que el corazón, que ha dejado de latir, pueda volver a funcionar y latir nuevamente. A esto se le llama dar un shock para intentar revivir a la persona. También habrás visto esto en las películas. En esto, básicamente, hay una máquina llamada desfibrilador que tiene dos parches que se colocan en el pecho en una posición específica y luego se aplica una descarga eléctrica para reiniciar el corazón. Idealmente, en el primer shock, el corazón del paciente debería reiniciarse y latir con un ritmo normal. Pero si eso no sucede, entonces se pueden intentar 2 o más veces. Y además, se pueden administrar inyecciones como epinefrina o vasopresina para aumentar la presión arterial de los pacientes que no responden. Así que el objetivo es que los músculos del corazón y el resto del cuerpo reciban oxígeno y puedan volver a funcionar normalmente. Si el corazón se detiene abruptamente, se debe realizar resucitación cardiopulmonar al paciente. Entonces, en caso de un shock, las posibilidades de sobrevivir aumentan significativamente si se administra inmediatamente la resucitación cardiopulmonar. La resucitación cardiopulmonar es un procedimiento en el que se intenta bombear sangre al cerebro del paciente mediante compresiones torácicas manuales. Vean este video para entender el concepto básico. En el canal de Kafi Detail, él lo explicará de igual forma. Link मैंने niche description में डाल दिया है. ये टेक्निक भी सबको आना भी जरूरी है. En emergencias como ataques cardíacos o ahogamientos, la reanimación cardiopulmonar puede ser muy útil, como en el caso de Chiaral. Por eso, aún tras 45 minutos logró sobrevivir. Bueno, ahora que hemos hablado de todo esto, veamos cómo funciona exactamente y cómo se puede hacer este procedimiento en casa. Como ya sabes, en el canal Get Set Fly Science tratamos de llevar la ciencia hacia el empoderamiento personal y social y aclarar estos conceptos sin ninguna duda. La ciencia no es un tema, sino una forma de pensar. El pensamiento científico es una pequeña caja de herramientas llena de lógica, curiosidad y comprensión. Cuando algo extraño sucede frente a nosotros o cuando alguien resulta herido en un accidente, al final queremos llevar a la víctima al hospital lo más rápido posible. En estas situaciones solemos dudar entre llevar a la persona rápidamente al hospital o esperar la ambulancia. Entonces, ¿qué sería lo correcto hacer en ese momento? Entonces, para esto, no te tomará mucho tiempo decidir porque la proximidad del hospital es lo más importante. El concepto es el trauma, su distribución y los datos relacionados. En esto, decirle al paciente aquí o allá puede ser confuso, por eso cuánto tiempo tiene, eso se decide en base a esto. La primera categoría es la de muertes inmediatas, donde la persona fallece en el acto, desde segundos hasta minutos después del evento. ¿Cómo se puede identificar esto? Después, si hay una lesión cerebral severa o una lesión espinal con impacto inmediato, o si hay una hemorragia masiva debido a la ruptura de un vaso sanguíneo importante. Entonces, en tales casos, la víctima solo sobrevive unos minutos, y la mayoría de las veces en estos casos no hay posibilidad de que el paciente llegue vivo al hospital. Ahora,
También hay algunos casos en los que la muerte ocurre de inmediato, lo cual puedes ver en la pantalla. Están mencionados. Ahora, la segunda categoría es la de muertes tempranas, es decir, aquellas víctimas que mueren en unos minutos o en unas horas. En esta categoría entran aquellas personas que sufren lesiones en órganos abdominales o en el pecho, o si una lesión ha fracturado los huesos largos, o si hay sangrado moderado. Ahora veamos algunos otros casos que puedes observar en la pantalla. En estos casos, con primeros auxilios adecuados, una víctima puede salvarse de muchas complicaciones graves. Se dice que antes de morir no hay que temer. Primero, la herida sangra y duele. En ese momento, lo que se considera más peligroso para la víctima es la lesión que afecta las arterias principales, que se llama late dates. En este tipo de casos, los coágulos de sangre suelen formarse y pueden ocurrir días o incluso semanas después del accidente. Si el sitio de la lesión se ve afectado o sigue siendo anormal, entonces con el tiempo pueden surgir complicaciones que pueden ser peligrosas para el paciente. Ahora, ¿es posible que la mayoría de los pacientes con este tipo de lesiones mueran? ¿Y cómo se pueden salvar? En este contexto, la situación en India es grave y preocupante. Hoy en día, el 50%, los datos accidentales revelan que en la mayoría de los casos, los pacientes con lesiones en la arteria principal del brazo no reciben atención médica adecuada en las primeras horas. ¿Y cuál es la razón detrás de esto? El Instituto de Ciencias Médicas de toda la India y algunos jóvenes realizaron un estudio que reveló que esto ocurre en muchas emergencias médicas en el país. Entonces resulta que en casi el 90% de las ambulancias en las carreteras de la India ni siquiera hay equipos médicos adecuados. El 95% de las ambulancias son operadas por personal no capacitado y casi el 98.5% ni siquiera llevan a los pacientes de manera segura al hospital. En los países desarrollados, las ambulancias cuentan con personal médico capacitado y están completamente equipadas con todas las comodidades médicas necesarias. Gracias a esto, el personal puede iniciar la reanimación y otras intervenciones médicas cruciales desde el momento en que se recoge al paciente. Y hasta llegar al hospital, pueden seguir suministrando oxígeno, mascarillas y otros equipos médicos esenciales. En esta hora dorada, cada segundo es valioso. Por eso, es importante llevar al paciente a un hospital lo antes posible. Y las posibilidades de que el paciente sobreviva aumentan mucho. Recuerda, es fundamental. En la India, esto no es tan fácil y con frecuencia la gente desconoce que pueden llamar a una ambulancia. Y en las ciudades indias, el tráfico es tan intenso que incluso una ambulancia puede quedarse atascada en el camino hacia el hospital. Esto literalmente significa que en todo esto, el paciente puede perder la vida en el camino. Y todo esto puede ser muy peligroso. En situaciones críticas, siempre se recomienda optar por el soporte vital avanzado, en el que primero se asegura que todos los soportes vitales estén bien facilitados. En este video haré una demostración sobre los datos de medicamentos y equipos gubernamentales. Es importante aclarar que, debido a la falta de instalaciones en las ambulancias, el 98.5% de las ambulancias de emergencia médica solo logran llevar al paciente hasta el hospital. Aquí necesitamos mucho avance y mejora. Y por último, amigos, aunque no quieran oírlo, si alguna vez ocurre un accidente, por favor actúen lo más rápido posible. No esperen a que alguien más lo haga. Ustedes ya saben por esto que la hora dorada es muy importante para cualquier víctima. Si sienten que la ambulancia va a tardar en llegar y la situación es urgente, entonces pueden llevar al paciente directamente al hospital en su propio vehículo. En situaciones de emergencia, cada minuto es sumamente valioso. Gracias por tenerlo presente. Vean estos videos de ciencia para atención. A través de ella intentamos entender mejor a los humanos y crear una mejor sociedad. En este viaje yo estoy con ustedes. Solo a través de la comprensión de todos, esto será posible. Recuerden que la ciencia no es solo una materia. Más bien es una forma de ver el mundo, de buscar la verdad y de entender el conocimiento.